Hola, muy buenas tardes. Voy a presentar el trabajo La visión maurófila y maurófoba de la figura de Boabdil en España, siglos XVI a XVIII. En 1852, Modesto Lafuente Zamalloa, considerado paradigma oficial de la historiografía española del siglo XIX, dejó escrito en su monumental Historia General de España, refiriéndose al último gobernante de Al-Ándalus, lo siguiente: no era Boabdil un imbécil ni un cobarde, como le han representado equivocadamente muchos de nuestros escritores, y bien lo acreditó en el combate de Lucena. Era, sí, desgraciado en sus combinaciones políticas y alumbrábale mala estrella en sus empresas, por lo cual le apellidaron los moros con el epíteto de el Zogoibí, el desventurado. El paso de los siglos no ha sido benevolente con la figura de Abu Abdallah Muhammad Onceno, o Abdil. Desde que rindiera la ciudad palatina de la Alhambra, sede de su poder y la capital del Emirato Nazarí de Granada, el 2 de enero de 1492 a los Reyes Católicos, su figura ha sufrido un proceso de deterioro histórico en función de una doble tendencia contraria que da como resultado una apreciación maniquea de él. Por una parte, se le ha considerado principal culpable de la caída del último bastión de Al-Ándalus, pusilánime, acobardado e incluso cruel. Por otro, se le ha visto como un héroe resistente y sufrido, que hubo de enfrentarse a toda suerte de calamidades e infortunios. En ambos casos se dibuja la imagen de una personalidad melancólica sometida a un destino inapelable. Esta doble imagen de Muhammad Onceno obedece, huelga decirlo, a las propias filias y fobias que suscita no ya solo su personalidad y circunstancias personales, sino también a las intenciones de exaltación o denigración de la cultura y la sociedad de la que fue máximo representante como detentador del máximo rango de poder del Islam en España hasta la caída de Al-Ándalus. La afectación de la opinión histórica a la figura de este emir ha comenzado por los apelativos que se le han ido adhiriendo al nombre con el paso del tiempo. En las fuentes árabes conservadas no hay sobrenombre reconocible dedicado a él, más allá del honorífico Al-Ghalib Billah, el vencedor por Dios. Sin embargo, en las fuentes cristianas aparecen varias formas de nombrarlo mediante apodos no siempre inocuos y muchas veces manipulados para dar una impresión determinada de su persona y personalidad. Esto es muy significativo, pues como explica el antropólogo Abilio Vergara Figueroa, si el nombre personal es la forma de identificación más íntima de una persona, el motejo o el apodo es una forma destacada en la que trasciende a la posteridad, pues es un identificador que opera como un sustantivo que además califica a quien designa por singularizar elementos de su personalidad, aspecto físico, comportamiento y o estatus social. Y además podríamos añadir que define la percepción que se tuvo o tiene de él. El más conocido y empleado para motejar a Muhammad Onceno es la del rey chico o chiquito. Este parece ser, en principio, un simple distintivo de edad, pero pasó a tener un significado peyorativo y formar un juicio de valor, la menguada capacidad del emir como gobernante y aun como persona, tanto desde el punto de vista de las cualidades morales y psicológicas como de las propias condiciones físicas. Fue el prestigioso humanista florentino Paolo Jovio quien propuso un significado deshonroso del epíteto de Muhammad Onceno para distinguirlo y oponerlo al honroso de su tío y rival Abu Abdallah Muhammad el XII al-Zagal. La otra forma común de motejar a Muhammad Onceno insiste en la afirmación de una personalidad negativa, en este caso asociada a su particular estrella, el Zogoibí, el desventurado, también, para mayor injuria, el desventuradillo, epíteto que fue difundido por la pluma del granadino Luis de Mármol Carvajal. Este alude también a un hecho que marcó un verdadero límite en la historia de la Granada nazarí, la batalla de Lucena de 1483, en la que Muhammad Onceno fue estrepitosamente derrotado y capturado por los cristianos. Esta circunstancia y la posterior derrota y captura del mismo emir en Loja en 1486
marcaron la idea de que le alumbraba una mala estrella, asociada a ese remoquete de Zogoibí. Este término parece provenir del árabe dialectal y se refiere a un niño que ha nacido con un parto velado, es decir, que el neonato ha sido alumbrado con toda o parte de la bolsa amniótica y líquidos sobre su cuerpo, algo muy peculiar que en el neoárabe occidental como el marroquí, Zogbi, según lo estudia Federico Corriente, Christophe Pereira y Ángeles Vicente, se carga de significados funestos incluidos en la expresión desgraciado, desafortunado o desdichado, que en andaluz sería sugaibí, diminutivo de la voz subbi. En todo caso, este apelativo se relaciona directamente con la leyenda que sin duda más ha dañado la imagen de Muhammad Onceno, la del suspiro del moro. Este lugar común de la biografía de Muhammad Onceno pretende ser un elemento de la tradición morisca recogida por Fray Antonio de Guevara en las primeras décadas del siglo XVI, quizá durante su presencia en la ciudad de Granada y visita del reino en 1526, actuando como consejero del emperador y miembro de la Junta de la Capilla Real, que trató específicamente el asunto de los moriscos granadinos. O bien fue pura invención de su ingenio, redactada en todo caso con apariencia de epístola docta, pero transformada rápidamente en una anécdota entretenida y moralizante. Toda esta recreación tiene origen en las dos primeras ediciones de la historia de los Reyes Católicos, debida a su prestigioso cronista oficial Hernando del Pulgar. Aquí es donde se hace llorar por primera vez al emir. Dice: E como fue a su casa, que era en el Alcazaba, entró llorando lo que había perdido. E díxole su madre que pues no había sido para defenderlo como hombre, que no llorase como mujer. En colecciones paremiológicas como la prestigiosa y ampliamente difundida Floresta Española de Melchor de Santa Cruz de Dueñas, el texto del Pulgar se transforma en un fragmento de la tradición popular que se extendió más allá de las fronteras españolas al ser repetido en los Apoctemata de Gerardo Turingio, editados en Leiden en 1609. La literatura ha sido más benigna con la figura del emir Muhammad Onceno. En 1575, Gonzalo Argote de Molina insertaba unos preciosos versos que atribuía a factura morisca granadina, incluyendo la transcripción del árabe. La versión castellana que difundió Argote de Molina como uno de los cantares lastimeros que oímos cantar a los moriscos del reino de Granada sobre la pérdida de su tierra a manera de endechas, nos da una imagen respetuosa y admirativa hacia el dirigente musulmán que se resiste a entregarse sin lucha. En el Romancero General de 1600 podemos ver que Muhammad Onceno se ha transformado en personaje plenamente literario y adivinar episodios históricos referidos a los avatares del final de la Granada nazarí disfrazados de escenas galantes. Pero la transformación definitiva de Muhammad Onceno en personaje literario la realiza Ginés Pérez Teita en su novela Historia de los bandos, de 1595, una obra para María Soledad Carrasco Urgoiti, filomorisca más que maurófila o islamófila, que traza una brillante estampa de la Granada de Boabdil, y en la que los musulmanes abrazan el cristianismo como remedio ante su infortunio o su final, de manera que la conquista del emirato por los cristianos se interpreta como la voluntaria anexión de la mejor nobleza de Granada a la ejemplar sociedad caballeresco-cristiana que presiden los reyes católicos. Una doble lección que va dirigida tanto a los moriscos criptomusulmanes como a quienes despreciaban a la sociedad morisca desde su desdén de cristiano viejos. Respecto a la figura de Muhammad Onceno, Pérez de Ita deforma los acontecimientos históricos para adaptarlos a la ficción novelada, de forma que el emir se transforma en su libro en un tirano cobarde, que será la imagen general que va a difundir en España y el extranjero esta obra muy popular y traducida desde su aparición. La resignación melancólica del emir que se deja ver en las representaciones literarias
se ha trasladado a otras manifestaciones artísticas y culturales y, lo que puede parecer más asombroso, incluso a expresiones litúrgicas del culto cristiano. Esta representación doble, que pudiera parecer muy exótica, tiene explicación si observamos tradiciones populares en las que el último gobernante nazarí tiene protagonismo destacado. Por ejemplo, en la localidad alpujarreña de Laroles, la antigua celebración de la fiesta de moros y cristianos, definida por Pedro Gómez García como una acción teatral, ritual y casi mítica, con un criterio ciertamente anacrónico, incluía a un suspirante Muhammad Onceno en plena rebelión morisca de 1568-1571, en extraña actitud de defensa de la sociedad cristiana en contra del rebelde morisco Aben Omeya, evidencia viva del mal encaje de los conversos del Islam en la sociedad moderna española, pues el propio emir debía salir a recordarles sus deberes cristianos. La versión de Laroles de esta fiesta típica de las Alpujarras acababa con la muerte del rey moro, el caudillo Amir, pero, sin embargo, tras la Guerra Civil Española, le fue incorporado un final feliz, más acorde con el uso de otras versiones más comunes y con la mentalidad franquista. Los vencidos se integran de forma sumisa a la sociedad de posguerra, de forma que Amir se convierte al cristianismo. La sociedad de otra posguerra, la que trataba de restañar las heridas de la última conquista frente al Islam peninsular, parecía empeñada en conjurar la memoria del Andalus. En este sentido, el eclesiástico y coronista segoviano Diego de Colmenares, en 1640, hacía a Muhammad Onceno donatario a los victoriosos reyes católicos de nada menos que de un pedazo del auténtico Lignum Crucis, sobre el que fue muerto Cristo, que supuestamente conservaban como reliquia los diferentes gobernantes islámicos de España desde tiempos de la invasión musulmana en el siglo VIII. El ansia de redimir a la minoría morisca de su pasado musulmán llegó al extremo con la necesidad de justificar el extrañamiento de la población morisca de su tierra nativa a partir de 1609. Esta necesidad justifica una nueva falsificación histórica hacia la figura del emir, que lo muestra, igual que los personajes moros de la novela morisca o de los actos penitenciales del culto local que acabamos de ver, bautizándose al final de sus días. Así lo transmitió en 1622 el prestigioso canónigo del Aseo de Zaragoza, Vicencio Blasco de Lanuza, continuador de los famosos Anales del Reino de Aragón de Jerónimo Zurita. Podemos trasladar las consideraciones que realiza Mari Carmen Albert Guardiola sobre el fenómeno de las migraciones humanas a la situación de marginación y sometimiento en la que quedó la sociedad morisca tras la conquista. La adaptación se convierte en asimilación si el emigrante abandona su identidad cultural en favor de la identidad cultural de la sociedad de acogida. La imagen de Muhammad Onceno quedó, por tanto, asimilada a las necesidades de la nueva sociedad cristiana, adaptada como figura de un drama que se representaba constantemente en el paisaje que un día gobernó, para recordar que sólo era posible una única identidad social, cultural y religiosa en la España moderna y que incluso la memoria debía amoldarse a esa nueva realidad. Muchas gracias.